Hola, soy Sofía. El domingo pasado mi suegra me gritó en mi propia sala que yo era solo una visita en la casa de su hijo y que si no me gustaba, la puerta estaba abierta. Mi esposo, el hombre con el que he compartido los últimos 8 años, se quedó callado mirando fijamente un punto invisible en el suelo. En ese silencio ensordecedor, comprendí que no estaba casada con un hombre, sino con la sombra de su madre, y que había pasado casi una década sintiéndome como una inquilina en la que se suponía que era mi vida. En ese instante, todo el amor que sentía se convirtió en una fría y lúcida decepción. ¿Alguna vez te han hecho sentir como un extraño en tu propio espacio, en tu propio hogar? Antes de contarte lo que pasó justo después de que él bajara la mirada, ese gesto cobarde que lo cambió todo para siempre, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cara que pusieron cuando un mensajero tocó a la puerta al día siguiente con un sobre que contenía la verdad. Vivíamos en una casa preciosa en un suburbio tranquilo de Miami, de esas con un jardín perfectamente cuidado y vecinos que saludan por la mañana. Desde fuera éramos la imagen del éxito, la pareja joven que lo había logrado. Pero por dentro las paredes de esa casa parecían encogerse a mi alrededor cada día un poco más. Mi suegra, Elena, era la dueña no oficial de nuestro hogar. Tenía su propia llave, una que usaba sin previo aviso para entrar cuando le placía, reorganizar mi cocina o criticar el polvo que, según ella, se acumulaba en los rincones que yo nunca limpiaba bien. Mateo, mi esposo, siempre minimizaba mis quejas con la misma frase desgastada: «Ella solo quiere ayudar, Sofía. Es su forma de demostrar que le importamos». Pero su ayuda se sentía como una invasión, una constante declaración de que yo no era suficiente, que mi forma de llevar mi casa, mi vida, siempre estaría por debajo de sus estándares. La pasividad de Mateo no era apoyo, era una traición silenciosa que se repetía a diario. Recuerdo una tarde, hace un par de años. Llegué a casa después de un día agotador en el trabajo, soñando con un baño caliente y un poco de paz. Al entrar me encontré a Elena en la sala, dirigiendo a 2 hombres que estaban moviendo el sofá que yo había elegido con tanto cariño. «Este color es muy deprimente, mija», me dijo sin siquiera mirarme. «Le quita luz al espacio. Este nuevo es mucho más alegre». Ni siquiera me preguntó. Mateo estaba a su lado, asintiendo, como si mi opinión fuera irrelevante. Ese día sentí una humillación tan profunda que me costó respirar. No dije nada, como siempre. Me tragué mi rabia y mi tristeza. Sonreí débilmente y subí a mi habitación. La llave que colgaba en su llavero, idéntica a la mía, se había convertido en el símbolo de mi impotencia, una herramienta que le daba el poder de borrarme de mi propia casa, de mi propia vida, con la completa aprobación de mi marido. Era un recordatorio constante de que mi espacio nunca fue realmente mío. Durante años me pregunté por qué lo soportaba. La respuesta era simple y dolorosa. Amaba a Mateo, o al menos, amaba la versión de él que conocí al principio. Amaba al hombre que me prometió un equipo, una vida de 2, no de 3. Me aferraba a la esperanza de que un día despertaría, que vería el daño que su madre estaba causando y me defendería. Construí castillos en el aire, imaginando el día en que él le pondría un límite, en que me miraría a los míos y me diría: «Tienes razón, mi amor. Esta es nuestra casa». Pero ese día nunca llegó. Cada vez que intentaba hablar con él, sus ojos se llenaban de una especie de pánico y se cerraba en banda, repitiendo el mismo guión: que su madre era una buena persona, que yo estaba exagerando, que debía tener más paciencia. Mi amor y mi esperanza se fueron desgastando con cada excusa, con cada mirada desviada, hasta que solo quedó una costumbre cansada y una profunda sensación de soledad, incluso estando acompañada. Ese domingo la tensión se podía cortar con un cuchillo. El aire en nuestra sala de estar, usualmente lleno de la luz de Florida, se sentía pesado, opresivo. Elena había llegado sin avisar, como de costumbre, justo cuando Mateo y yo intentábamos tener un almuerzo tranquilo. Su sola presencia cambiaba la dinámica del espacio. Se sentó en el sillón principal, como una reina en su trono, y comenzó su inspección silenciosa. Sus ojos recorrían cada rincón, y yo podía sentir su juicio en cada pequeño gesto,
en la forma en que fruncía el ceño al mirar los cojines nuevos que había comprado la semana anterior. Mateo, como siempre, se encogió, volviéndose más pequeño, más silencioso. La conversación se volvió forzada, llena de silencios incómodos. Yo intentaba mantener la compostura, pero sentía como una bola de resentimiento crecía en mi estómago. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la calma aparente se rompiera en 1000 pedazos. El detonante fue, como siempre, una estupidez. Un comentario insignificante que Elena usó como arma. ¿Pagaste tanto por estos cojines, Sofía?, preguntó tocando la tela con desdén. Con ese dinero podrías haber comprado algo de mejor calidad. Esto parece barato. Mi paciencia, ya desgastada por años de microagresiones, finalmente se rompió. A mí me gustan, Elena, respondí con la voz más firme que pude encontrar. Y es mi dinero, así que creo que puedo decidir en qué lo gasto. El silencio que siguió fue eléctrico. Mateo me lanzó una mirada de advertencia, una súplica silenciosa para que me callara, para que no provocara a la bestia. Pero yo ya no podía más. Estaba cansada de encogerme, de disculparme por existir en mi propia casa. Ver la cobardía en los ojos de mi esposo fue la chispa que encendió la pólvora. Él no iba a defenderme. Nunca lo haría. Estaba sola en esto. Elena se levantó de su asiento, su rostro transformado por una furia que parecía desproporcionada. ¿Tu dinero? ¿Tu casa?, siseó acercándose a mí. No te equivoques, muchachita. Todo esto es gracias a mi hijo. Él es quien te ha dado esta vida, este techo. Tú no serías nada sin él. Sus palabras eran veneno puro, diseñadas para herir, para minimizarme hasta hacerme desaparecer. Cada sílaba era un golpe. Yo la miraba paralizada, no tanto por su ira, sino por la verdad que se revelaba en ese momento. Para ella yo no era una compañera, ni una nuera, ni siquiera una persona. Era un accesorio, un adorno que vivía de la generosidad de su hijo, una invitada que había sobrepasado los límites de su bienvenida. Busqué la mirada de Mateo, esperando, rezando por una intervención, por una sola palabra que la detuviera. Pero él seguía inmóvil, un espectador en la demolición de su propia esposa. Fue entonces cuando pronunció la frase que se grabaría a fuego en mi memoria, la sentencia que pondría fin a mi matrimonio tal y como lo conocía. Con los ojos encendidos de rabia y un dedo acusador apuntándome, gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «Esta es la casa de mi hijo. Tú solo estás de visita. Si no te gusta, te puedes ir». El eco de sus palabras pareció quedarse flotando en el aire viciado de la sala. El mundo se detuvo. Sentí como si me hubieran abofeteado, pero el dolor era mucho más profundo, un dolor helado que se instaló en mi pecho. No era solo la humillación de ser tratada como una intrusa, era la confirmación de que, para ella y por extensión, para su hijo, yo no tenía lugar allí. Mi hogar, el lugar donde se suponía que debía sentirme segura y amada, se había convertido en territorio enemigo, y me acababan de dar una orden de desalojo. En ese momento crucial, todo mi ser se enfocó en Mateo. El tiempo pareció ralentizarse mientras giraba mi cabeza para mirarlo. No le pedí ayuda con palabras, se lo supliqué con los ojos. Le rogué que dijera algo, cualquier cosa, que me defendiera, que le dijera a su madre que estaba equivocada, que esta era nuestra casa. Le di la oportunidad de ser mi esposo, mi compañero, mi protector. Y él bajó la mirada. Sus ojos se despegaron de los míos y se clavaron en el intrincado patrón de la alfombra persa, como si de repente fuera lo más fascinante del mundo. No dijo una sola palabra. Su silencio no fue neutralidad, fue un veredicto. Fue su firma en mi orden de desalojo. En ese instante, el hombre que amaba murió frente a mí, y en su lugar solo quedó un extraño cobarde. El amor, la esperanza y el respeto que aún albergaba por él se hicieron cenizas. Y de esas cenizas nació una calma fría y decidida. No me moví, no respiré. Creo que por un par de segundos, mi corazón se detuvo. El mundo se redujo a ese pedazo de alfombra que mi esposo miraba con tanta atención, como si las respuestas a todos los misterios del universo estuvieran tejidas en sus hilos. Elena, sintiendo su victoria, soltó una risa seca y condescendiente. «Ya lo ves», dijo, arreglándose la blusa con un aire de superioridad. «Hasta él sabe que no tienes nada que decir». Se dirigió a la puerta, pero se detuvo un momento para lanzar su último dardo,
Cuando aprendas a respetar, quizás puedas tener un lugar aquí. Y entonces, con una calma que me asustó a mí misma, me levanté. No lloré, no grité. Tomé mi bolso, el mismo que Elena había criticado por ser demasiado caro para alguien que no aporta, y caminé hacia la puerta sin mirar a ninguno de los dos. Mateo finalmente reaccionó cuando mi mano tocó el pomo de la puerta. «¿Sofía? ¿A dónde vas?» Su voz era un susurro asustado, el de un niño que se da cuenta de que ha roto algo valioso. No le respondí. ¿Qué podía decirle? ¿Que me iba para no desintegrarme allí mismo? ¿Que su silencio había sido más ruidoso y doloroso que cualquier grito de su madre? Abrí la puerta, y el aire húmedo de la tarde de Miami me golpeó la cara. Sentí su mano en mi brazo, un toque débil, sin convicción. «Espera, hablemos». Me solté de su agarre con un simple movimiento, sin violencia, pero con una finalidad absoluta. Salí y cerré la puerta detrás de mí. El clic de la cerradura fue el sonido más liberador que había escuchado en 8 años. Fue el punto final de una oración que había durado demasiado tiempo. Conduje sin rumbo por las calles arboladas de nuestro vecindario, pasando por delante de casas idénticas a la mía, con jardines perfectos y una apariencia de felicidad impecable. Me pregunté cuántas otras mujeres estarían dentro de esas paredes sintiéndose como yo, invisibles, silenciadas, extrañas en su propia vida. Fue entonces cuando las lágrimas llegaron. No eran lágrimas de tristeza, sino de una rabia pura y cristalina. Lloré por la joven ingenua que se había casado pensando en un equipo de 2. Lloré por cada cena interrumpida, por cada mueble cambiado sin mi consentimiento, por cada vez que me tragué mis palabras para mantener una paz que solo me costaba a mí. Lloré por los 8 años perdidos intentando ganarme un lugar que nunca estuvo disponible para mí. Cada lágrima lavaba un poco de la debilidad y dejaba al descubierto un núcleo de acero que no sabía que tenía. Terminé registrándome en un hotel anónimo cerca del aeropuerto. La habitación era impersonal, beige y aburrida, pero se sentía más mía que la casa que acababa de abandonar. Era un espacio neutral, un lienzo en blanco. Me senté en la cama y saqué mi teléfono. 37 llamadas perdidas de Mateo. 10 mensajes de texto. «Sofía, por favor, vuelve». «Mi mamá ya se fue, podemos hablar». «Esto es una locura». «Te amo». Leí sus palabras y no sentí nada. Era como leer el guión de una película mala. El amor que había sentido se había evaporado en el momento en que él eligió el suelo sobre mis ojos. Apagué el teléfono y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no fue ensordecedor, fue pacífico, fue mío. En la quietud de esa habitación de hotel, los recuerdos de innumerables humillaciones pasadas volvieron con una claridad brutal. Recordé la vez que Mateo perdió su trabajo en la firma de arquitectura, hace 3 años. Yo lo apoyé incondicionalmente, asegurándole que mis ingresos como diseñadora gráfica eran suficientes para mantenernos a flote mientras él encontraba algo nuevo. Su búsqueda de empleo fue breve y poco entusiasta, y pronto se acostumbró a una vida sin responsabilidades financieras, mientras yo trabajaba horas extras para mantener nuestro estilo de vida. Elena, por supuesto, nunca mencionó mi contribución. Para ella, todo lo que teníamos seguía siendo gracias a su hijo. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. La casa, los autos, las vacaciones, todo se sostenía sobre mis hombros, mientras ellos jugaban a la realeza, y yo era la sirvienta agradecida. Esa noche no dormí mucho. Mi mente, libre del ruido constante de la presencia de Elena y la pasividad de Mateo, trabajaba a toda velocidad. El dolor se estaba transformando, solidificándose en una resolución fría y dura como el diamante. Ya no se trataba de salvar mi matrimonio, se trataba de salvarme a mí. Recordé una conversación con mi abuela, poco antes de que falleciera y me dejara la herencia con la que compré la casa. «Mija», me había dicho, «nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña en tu propio castillo. Tu nombre debe estar en la puerta principal, no en el felpudo». En ese momento, sus palabras se convirtieron en mi plan de batalla. El castillo era mío. Era hora de recordárselo a todos, incluyéndome a mí misma. La injusticia no iba a tener la última palabra. Me imagino la escena en la casa después de mi partida. Elena probablemente sentada en mi sofá,
consolando a su hijo. No te preocupes, Mateito, es solo un berrinche. Las mujeres son así de dramáticas. Ya volverá cuando se le acabe el dinero de tu tarjeta. Puedo oír su voz venenosa, tejiendo su narrativa en la que yo soy la ingrata y él la víctima. Y Mateo, como siempre, absorbiendo sus palabras, asintiendo, permitiendo que ella pintara una realidad que lo absolvía de toda culpa. Seguramente se convenció a sí mismo de que yo estaba exagerando, de que mi partida era un acto irracional. Era más fácil culpar a mi sensibilidad que enfrentar su propia cobardía. Esa imagen, la de ellos dos unidos en mi contra en mi propia sala, fue el combustible final que necesitaba. La duda se extinguió por completo. A la mañana siguiente, me desperté con el sol de Florida entrando por la ventana del hotel. Me sentí extrañamente ligera. El peso de 8 años de fingir, de complacer, de encogerme, se había ido. Me di una ducha larga y pedí el desayuno a la habitación. Mientras comía, hice la llamada que lo cambiaría todo. Buenos días, hablo de la notaría del señor Morales. Necesito solicitar el envío urgente de una copia certificada de un título de propiedad a mi domicilio. Le di a la asistente la dirección, mi nombre y todos los detalles. Su voz al otro lado de la línea era profesional y eficiente. Por supuesto, señora, lo enviaremos con un mensajero esta misma tarde. Debería llegar antes de las 2. Colgué el teléfono con una sonrisa. La verdad estaba en camino. Mientras esperaba, mi mente se centró en un detalle pequeño, pero increíblemente simbólico: la llave de Elena. Esa llave que colgaba de su llavero, una copia exacta de la mía, era la materialización de su control, de su acceso ilimitado a mi vida. Representaba cada vez que había entrado sin llamar, cada vez que había encontrado mi ropa interior reorganizada o los ingredientes de mi despensa cambiados de lugar. Era una violación silenciosa y constante de mi espacio y mi privacidad. Decidí que, pasara lo que pasara, lo primero que haría al recuperar mi casa sería cambiar todas las cerraduras. No era solo una medida de seguridad física, era un acto simbólico de purificación, una forma de reclamar cada centímetro de mi hogar y sellarlo contra futuras invasiones. Esa llave dejaría de tener poder sobre mí. Encendí mi teléfono por curiosidad. La avalancha de mensajes de Mateo continuaba. El tono había cambiado. La falsa seguridad de la noche anterior había dado paso a un pánico creciente. Sofía, contéstame, por favor. Estoy preocupado. No puedes hacerme esto. Hablemos, por favor, lo arreglaremos. Leí sus súplicas y vi a través de ellas. No estaba preocupado por mí. Estaba preocupado por él, por la alteración de su cómoda rutina. No había ni una sola palabra de disculpa por su silencio, ni un reconocimiento del dolor que su madre me había infligido con su bendición. Su preocupación no era por mi corazón roto, sino por su vida desordenada. Era la prueba final de que nuestro matrimonio no era una asociación, sino un arreglo en el que yo proveía todo y él simplemente existía. Me vestí con cuidado. Elegí un vestido que siempre me había hecho sentir poderosa. Unos zapatos con los que caminaba con confianza. Me miré en el espejo del baño del hotel y vi a una mujer diferente a la que había llegado la noche anterior. La desesperación en mis ojos había sido reemplazada por una determinación de acero. Ya no era la víctima temblorosa en su propia sala. Era la dueña de la casa, la reina de mi castillo, y estaba a punto de regresar para reclamar mi trono. Tomé mi bolso, pagué la cuenta del hotel y salí al calor del día. Conduje de regreso a mi casa, no con el corazón encogido de una esposa que regresa a suplicar, sino con la calma calculada de una estratega a punto de ejecutar su jugada maestra. El mensajero no tardaría en llegar, y yo estaría allí para recibirlo. Al estacionar frente a la casa la vi con otros ojos. Ya no era el escenario de mi humillación silenciosa, sino mi fortaleza, mi territorio. Cada palmera en el jardín, cada teja del techo, las había pagado con el sudor de mi frente y el recuerdo de mi abuela. El sol de la tarde se reflejaba en las ventanas, y por un instante pareció que la casa me devolvía la mirada, como si estuviera esperando mi regreso para expulsar a los intrusos. Respiré hondo, sintiendo cómo la determinación se asentaba en mi pecho como una armadura. No había miedo, solo una calma gélida y una claridad de propósito
que nunca antes había experimentado. La mujer que había huido llorando la noche anterior ya no existía. En su lugar estaba la dueña de la propiedad y venía a hacer un inventario. Crucé el umbral sin tocar el timbre. Mi llave, giró suavemente en la cerradura. Al entrar, los encontré en la sala exactamente como los había imaginado. Elena estaba sentada en mi sillón favorito, con una taza de té en la mano, como si fuera la dueña y señora. Mateo caminaba de un lado a otro frente a la chimenea apagada, con el rostro pálido y los hombros encogidos. El aire estaba cargado de una tensión expectante. Ambos se giraron al oírme. La expresión de Elena fue de puro desdén, una sonrisa condescendiente que decía, ya era hora. Mateo, en cambio, me miró con una mezcla de alivio y pánico. Se acercó a mí con las manos extendidas, como si fuera a abrazarme. Sofía, gracias a Dios que volviste. Estaba tan preocupado. Me aparté un paso, y sus brazos cayeron a sus costados inútiles. Mi silencio los desconcertó más que cualquier grito. ¿Terminaste tu berrinche?, preguntó Elena, dejando la taza sobre la mesita de centro con un chasquido deliberado. Espero que hayas reflexionado. Mateo es un buen hombre, demasiado paciente contigo. No encontrarás a nadie más que te dé una vida como esta. Ignoré su veneno, manteniendo mi mirada fija en mi esposo. Él desvió la suya, incapaz de sostenerme la mirada, repitiendo el mismo gesto cobarde que lo había condenado el día anterior. «Mamá, por favor», murmuró él, pero su voz no tenía autoridad. Era la súplica de un niño, no la orden de un hombre. Vi en ese instante que nada había cambiado. El tiempo que pasé fuera no le había servido para reflexionar, sino para ser adoctrinado nuevamente por su madre, para reforzar la narrativa en la que yo era el problema. La esperanza, por más diminuta que fuera, de que él hubiera entendido algo se extinguió por completo. «Necesito subir a buscar algunas cosas», dije, con una voz neutra que no delataba la tormenta que se gestaba en mi interior. Mi calma parecía irritar a Elena. Pude ver la frustración en su rostro. Ella esperaba lágrimas, súplicas, una escena dramática que pudiera controlar. Yo no le estaba dando nada de eso. Subí las escaleras lentamente, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. Cada escalón era un paso más hacia mi liberación. Al llegar al rellano me detuve, oculta por la curva de la pared. No era mi intención escuchar, pero sus voces subieron hasta mí, claras y cortantes, en el silencio de la casa. Eran susurros urgentes, llenos de estrategia y manipulación. Estaban planeando su próximo movimiento, y yo estaba a punto de descubrir su guión. «Tienes que ser firme ahora, Mateo», siseó Elena. «No dejes que te manipule con su silencio. Recuérdale que todo esto es tuyo, que sin ti ella no es nadie. Dile que esta casa la construiste tú con tu esfuerzo, que es tu patrimonio». Hice una pausa, con la mano en la barandilla. ¿El esfuerzo de quién? El hombre que llevaba 3 años sin un trabajo estable, viviendo de mis ingresos, mientras fingía buscar oportunidades. La desfachatez de sus palabras era tan inmensa que casi me hizo soltar una carcajada amarga. «Pero mamá, ella», empezó a protestar él débilmente. «Nada de peros», lo cortó ella. «Eres mi hijo. Eres un hombre. No puedes dejar que una mujer te pase por encima. Si no pones orden ahora, la perderás para siempre, y con ella todo lo que has construido». Escuchar esa mentira, esa farsa que se habían contado a sí mismos durante tanto tiempo, fue la confirmación final. No había nada que salvar. Sentí una oleada de poder en ese momento. No era ira, sino una certeza absoluta. Ya no tenía ni una pizca de duda, ni una onza de piedad por el hombre que estaba abajo, dejándose envenenar el cerebro por su madre. Mi plan, que hasta ese momento se sentía como un acto de defensa desesperado, ahora se sentía como un acto de justicia inevitable. La verdad no era solo mi arma, era mi derecho. Ellos habían construido su pequeño reino sobre una base de mentiras y delirios de grandeza, y yo tenía el documento que lo demolería todo. La herencia de mi abuela no fue solo dinero, fue una lección. «Nunca dependas de nadie, mija», me había dicho. «Asegúrate de que tu nombre esté en todo lo que es tuyo». Y yo le había hecho caso. Bajé las escaleras con una nueva compostura. Ya no era la esposa herida, sino la ejecutora de una verdad largamente pospuesta. Cuando volví a entrar en la sala,
Ambos me miraron. Mateo había inflado el pecho, tratando de adoptar la postura de macho alfa que su madre le había ordenado. Era casi patético. Se aclaró la garganta, listo para recitar su discurso aprendido. Sofía, tenemos que hablar. Las cosas no pueden seguir así. Esta es mi casa, y aquí hay reglas. Levanté una mano, un gesto simple, pero lo suficientemente autoritario como para que sus palabras murieran en su boca. Lo miré directamente a los ojos, y esta vez fue él quien no pudo apartar la mirada, atrapado por la intensidad de la mía. Elena frunció el ceño, confundida por este cambio de dinámica. «No, Mateo», dije, y mi voz sonó más fuerte, más clara que nunca en esa casa. «Tú no tienes nada que decir. Ya has dicho todo lo que necesitabas con tu silencio». Me acerqué a la ventana que daba a la calle, apartando ligeramente la cortina. El sol de la tarde bañaba la acera. Estaba buscando algo, o más bien a alguien. Un nerviosismo ajeno a mí comenzó a vibrar en el aire. Mateo y Elena intercambiaron una mirada de incertidumbre. Mi comportamiento era impredecible, fuera de su control, y eso los asustaba. Podía sentir su confusión. Esperaban una confrontación emocional, una negociación, una rendición. Pero yo estaba operando en un plano completamente diferente, uno basado en hechos y en la ley. «¿Qué estás haciendo? ¿Qué esperas?», preguntó Elena, su voz teñida de impaciencia. Su control sobre la situación se estaba desvaneciendo y no le gustaba. Yo no le respondí. Seguí mirando por la ventana, con el corazón latiendo a un ritmo constante y poderoso. Recordé la firma de los documentos en la notaría, hace casi 8 años. Mateo estaba distraído, hablando por teléfono sobre un partido de fútbol, mientras yo revisaba cada cláusula con el abogado. «Firma aquí, amor», le dije pasándole el bolígrafo, y él firmó sin leer, confiando ciegamente en que todo era como él asumía que era. Nunca se interesó por los detalles financieros, siempre delegando, siempre dando por sentado. Ese pequeño acto de pereza y desinterés estaba a punto de costarle todo. Y entonces lo vi. Una motocicleta de mensajería se detenía frente a nuestra acera. Un hombre con un casco y un chaleco reflectante se bajó, revisando la dirección en un sobre grande de Manila. Mi corazón dio un vuelco, pero no de miedo, sino de anticipación. Era la hora. Me giré alejándome de la ventana y me enfrenté a ellos. Una pequeña sonrisa, la primera en 24 horas, se dibujó en mis labios. «Lo que esperaba», dije con una calma que los dejó helados, «acaba de llegar». Justo en ese instante, el timbre de la puerta sonó. Un sonido nítido y claro, que cortó la tensión como un bisturí, anunciando el principio del fin. El sonido del timbre resonó en la sala como el disparo de salida en una carrera que solo yo sabía que estábamos corriendo. Mateo dio un respingo, como si el ruido lo hubiera sacado de un trance. Elena se enderezó en el sillón. Su máscara de desdén se resquebrajó por un instante, revelando una genuina curiosidad mezclada con sospecha. «¿Quién es?», preguntó dirigiéndose a Mateo como si yo fuera una simple pieza del mobiliario. Él me miró con los ojos muy abiertos, una pregunta silenciosa en su rostro asustado. No le di el gusto de una explicación. «Yo abro», dije, y cada sílaba estaba cargada con el peso de una decisión irrevocable. Mi voz no tembló. Era la voz de la dueña de la casa, una que no había usado en 8 largos años, y se sentía extrañamente natural, como volver a ponerme un zapato hecho a mi medida después de haber caminado con uno demasiado pequeño por mucho tiempo. Caminé hacia la puerta con una lentitud deliberada. No era por dramatismo, sino porque quería saborear cada segundo de ese momento. Sentía sus miradas perforando mi espalda, cargadas de confusión y una creciente ansiedad. Podía casi oír los engranajes en la mente de Elena, tratando de encajar esta nueva versión de mí en su narrativa de nuera débil y sumisa. No encajaba. La Sofía que se había ido llorando la noche anterior no era la misma que ahora cruzaba la sala con la espalda recta y la cabeza en alto. Cada paso sobre la alfombra persa, que Mateo tanto admiraba, era una afirmación de mi territorio. El corto trayecto desde la sala hasta el vestíbulo de entrada se sintió como el pasillo más largo del mundo, un puente entre la vida que había soportado y la que estaba a punto de reclamar. El silencio detrás de mí era un grito contenido. Abrí la puerta. El mensajero,
Un joven ajeno al drama que se desarrollaba a pocos metros de él me sonrió profesionalmente. «Entrega para Sofía Rodríguez», dijo, extendiéndome una tableta electrónica para que firmara. El sobre de Manila que sostenía en la otra mano era grande, rígido, imponente. Se sentía pesado, lleno de verdad. Firmé con un trazo firme y claro, mi nombre completo, no solo una inicial garabateada. Le di las gracias y él se marchó, subiéndose a su motocicleta y desapareciendo por la calle soleada, dejando tras de sí solo el eco de su motor. Cerré la puerta suavemente, el clic de la cerradura resonando con una finalidad atronadora. Me quedé de espaldas a ellos por un instante, sosteniendo el sobre contra mi pecho. Era mi escudo y mi espada. Respiré hondo, absorbiendo la calma que me daba tener la prueba tangible en mis manos. Cuando me giré, los encontré exactamente donde los había dejado, como estatuas en un museo de disfunción familiar. La mirada de ambos estaba clavada en el sobre. Ya no era solo un paquete, era el protagonista inesperado de nuestra tragedia, un objeto que había absorbido toda la atención de la habitación. Lo sostuve con ambas manos, sintiendo el papel grueso y el contorno de los documentos en su interior. En ese momento, no era solo un título de propiedad. Era la herencia de mi abuela, la prueba de mi trabajo, la factura de mis lágrimas, el testamento de mi independencia. Era la materialización de cada humillación, de cada vez que me sentí una extraña, y ahora estaba a punto de convertirse en la herramienta de mi reivindicación. Sus ojos no se apartaban de él, tratando de adivinar su contenido, de predecir mi jugada. Elena, incapaz de soportar el silencio o la pérdida de control, fue la primera en hablar. Su voz era un siseo, un intento desesperado por minimizar lo que no entendía. «¿Y bien? ¿Qué es eso? ¿Te mandaron las maletas que dejaste en el hotel?» Kai se burló tratando de herirme, de reducir el momento a un simple berrinche. «No me digas que son los papeles del divorcio. No tienes nada que reclamar aquí, que te quede claro». Su ataque era predecible, basado en su única verdad, que todo era de su hijo. Mateo, por otro lado, intentó la vía de la falsa conciliación, un camino que había transitado 1000 veces. Se acercó un paso, con las manos en un gesto de súplica. «Sofía, mi amor, por favor, no hagamos esto más grande. Sea lo que sea, podemos hablarlo, solucionarlo. Somos una familia». Pero su voz sonaba hueca. Sus palabras eran un eco vacío de un guión que ya no me creía. Los miré a los dos, a la reina y a su príncipe cobarde, y una claridad helada se apoderó de mí. Él no quería solucionar nada. Quería que todo volviera a la normalidad, a su cómoda normalidad donde yo pagaba las cuentas y su madre dictaba las reglas. Ella no quería entender. Quería ganar, aniquilarme, reafirmar su dominio. En ese instante, comprendí que no había diálogo posible. No había un terreno común donde encontrarnos. Habían vivido tanto tiempo en su fantasía de poder y control que eran incapaces de ver la realidad, incluso si la tenía en mis manos. La voz de mi abuela resonó en mi memoria. «Hay gente que solo entiende el lenguaje de los hechos, mija. Las palabras se las lleva el viento, pero el papel firmado se queda». Tenía razón. Era hora de dejar de hablar y empezar a demostrar. Antes de abrir el sobre, hice algo que no había planeado, un impulso nacido de años de resentimiento acumulado. Mi mirada se encontró con la de Elena, y por primera vez no la desvié. «Elena», dije, y mi voz era tranquila pero con un filo de acero. «Antes de continuar, hay algo que necesito que me devuelvas». Hice una pausa, dejando que la tensión se espesara. Mateo frunció el ceño, confundido. Elena me miró con una arrogancia desafiante. Extendí la mano, con la palma hacia arriba. «Quiero la llave de mi casa, la copia que te hiciste sin mi permiso». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el zumbido del aire acondicionado. Era un desafío directo, un ataque frontal al símbolo mismo de su poder y su invasión. La cara de Elena pasó del desdén a la furia en un segundo. Una mancha roja apareció en su cuello y comenzó a subir por sus mejillas. «¿Pero tú quién te has creído?», espetó, su voz temblando de rabia. «Esta es la casa de mi hijo. Tengo todo el derecho a tener una llave». «Eres una insolente, una malagradecida». Se aferró a su bolso, como si la llave dentro fuera un tesoro real. Mateo, atrapado en el fuego cruzado,
Parecía a punto de desintegrarse. «Mamá, Sofía, por favor, no es el momento», balbuceó sin dirigirse a ninguna de las dos en particular, suplicando una tregua que sabía que no llegaría. Su impotencia era patética, la imagen perfecta de un hombre que había renunciado a su propio poder hacía mucho tiempo. «La llave, Elena», repetí, sin mover la mano, sin alzar la voz. Mi calma era mi arma más poderosa. La estaba desquiciando, vi en sus ojos una fracción de segundo de duda, una vacilación. Pero su orgullo era más fuerte. Negó con la cabeza, una sacudida brusca y desafiante. «Nunca», siseó. Asentí lentamente, como si esperara esa respuesta. «Está bien», dije, bajando la mano. «Como quieras. Las cerraduras se pueden cambiar en menos de una hora». Esa simple frase, dicha con tanta naturalidad, pareció desconcertarla más que cualquier grito. Le estaba demostrando que su llave, su símbolo de poder, era inútil, que yo tenía el control absoluto y que su opinión ya no importaba en lo más mínimo. Con esa batalla simbólica ganada, volví mi atención al sobre de Manila. Lo coloqué sobre la mesita de centro de madera oscura, justo al lado de la taza de té que Elena había dejado allí. El contraste entre el objeto mundano y el documento que cambiaría nuestras vidas para siempre era casi poético. Mis dedos encontraron la solapa del sobre. Mateo contuvo la respiración. Elena se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados, tratando de ver a través del papel. El único sonido en la habitación era el latido de mi propio corazón, firme y constante. Comencé a rasgar el papel, un sonido lento y deliberado que pareció llenar cada rincón de la sala. Cada centímetro de papel roto era una cadena que se rompía, un muro de mentiras que se derrumbaba. El clímax no sería una explosión. Sería la revelación silenciosa de una verdad escrita en tinta sobre papel. Saqué el fajo de papeles del sobre. No eran copias endebles, sino documentos gruesos, con sellos oficiales y firmas en tinta azul. El encabezado era claro e inequívoco: título de propiedad. Lo desdoblé con cuidado. El crujido del papel fue el único sonido en la habitación. Lo alicé sobre la superficie pulida de la mesita de centro, justo al lado de la taza de té de Elena, un objeto extraño y fuera de lugar en medio de la tormenta. No dije nada. Dejé que el documento hablara por sí solo. Dejé que sus ojos, llenos de incredulidad y una creciente alarma, leyeran las palabras que cambiarían todo para siempre. El nombre impreso en la línea de propietario era el mío, Sofía Rodríguez, y solo el mío. El silencio que se instaló entonces fue más pesado y denso que cualquier grito que hubiera resonado antes en esas paredes. Era un silencio de pura conmoción, el sonido de una realidad que se partía en dos. «Esta casa es mía», dije finalmente, y las palabras salieron con una calma que me sorprendió a mí misma. No había triunfo en mi voz, solo el peso de una verdad innegable, solo mía. Miré a Mateo, cuyos ojos saltaban del papel a mi rostro, buscando una explicación, una negación, cualquier cosa que desmintiera lo que estaba viendo. Su rostro había perdido todo color, dejándolo con una palidez cerosa. Elena soltó una risa, pero sonó rota, un sonido agudo y antinatural. «¿Qué clase de broma es esta? Falsificaste documentos. Mateo, dile algo. Esta mujer ha perdido la cabeza». Se levantó como si fuera a arrebatarme el papel, pero algo en mi mirada la detuvo en seco. Era la mirada de alguien que ya no tenía nada que perder, y por lo tanto todo el poder del mundo. Ya no era la nuera asustada, era la propietaria. Mateo finalmente encontró su voz, aunque era apenas un susurro tembloroso. «Sofía, no entiendo. La compramos juntos. Yo estuve allí». Su confusión era genuina, la de un niño perdido. Y en ese momento sentí una punzada de algo parecido a la lástima, pero la ahogué de inmediato. Su ignorancia no era inocencia, era una elección que había hecho cada día durante 8 años. «No, Mateo», le corregí con suavidad, pero con una firmeza que no admitía réplica. «Tú estuviste allí físicamente, pero no estabas presente. Estabas más preocupado por cerrar un negocio por teléfono que por leer lo que firmabas. ¿O ya no te acuerdas?». La mención de ese detalle específico, un recuerdo que él probablemente había olvidado, lo golpeó como una bofetada. Su boca se abrió y se cerró, sin que saliera ningún sonido.
El 80% del pago inicial de esta casa. Continué. Mi voz, ganando fuerza con cada palabra de verdad, salió directamente de la cuenta de la herencia que me dejó mi abuela. Un hecho que tú y tu madre siempre convenientemente olvidaron mencionar cuando hablaban de todo lo que tu hijo me ha dado. Dirigí mi mirada a Elena, quien ahora me observaba con una mezcla de horror y odio. El resto, la hipoteca que hemos estado pagando mensualmente durante 8 años, la he cubierto yo en su totalidad desde que Mateo perdió su trabajo hace 3 años. Mi sueldo, Elena, el que ganas con un trabajo que tú considerabas un lindo pasatiempo. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su arrogancia. Estaba desmantelando su fantasía, ladrillo por ladrillo, con la fría y dura argamasa de los hechos. Elena se tambaleó hacia atrás, como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente, y se dejó caer en el sofá. Su rostro, normalmente un lienzo de superioridad y desdén, era ahora una máscara de incredulidad. El color había desaparecido por completo, y sus labios temblaban. Miró a su hijo, buscando un salvador, un defensor que desmintiera esa horrible pesadilla. Pero Mateo seguía paralizado, con la mirada fija en el título de propiedad sobre la mesa. Su silencio, que una vez fue mi condena, ahora era la confirmación de su derrota. Él sabía que yo decía la verdad, sabía de la herencia, sabía de su falta de contribución. Simplemente, nunca había conectado los puntos. Nunca se había molestado en entender las implicaciones. Había vivido cómodamente en una mentira que ahora se derrumbaba sobre él. Los documentos que firmaste ese día, Mateo, le expliqué volviendo mi atención hacia él, fueron preparados por mi abogado para proteger la herencia de mi abuela. Estipulaban claramente que yo era la única propietaria legal de esta propiedad. Tú firmaste como mi cónyuge, renunciando a cualquier derecho sobre ella en caso de separación. Lo firmaste todo sin leer una sola línea. Vi el recuerdo parpadear en sus ojos, la notaría, el montón de papeles, su impaciencia por irse, su negligencia, su desinterés, su eterna pasividad, se habían convertido en su propia sentencia. El hombre que nunca tomó una postura, que nunca tomó una decisión, había tomado sin saberlo la decisión más importante de su vida ese día, y la había tomado en mi favor. La ironía era tan amarga y tan perfecta que casi me hizo sonreír. Fue entonces cuando Elena pareció recuperar un último aliento de su antigua tiranía. ¿Y crees que te saldrás con la tuya?, siseó, aunque su voz carecía de la fuerza de antes. Mi hijo es tu esposo. La mitad de todo lo que tienes es suyo por ley. Te llevaremos a juicio. Te destruiremos. La miré ya sin rabia, solo con un cansancio infinito por su veneno. Consulta a un abogado, Elena. Descubrirás que los bienes adquiridos a través de una herencia y protegidos por un acuerdo prenupcial implícito en la escritura no se consideran bienes gananciales, especialmente cuando puedes probar que la otra parte no ha contribuido financieramente en años. Usé un lenguaje que sonaba legal, aunque solo repetía lo que mi abogado me había explicado hacía años. Fue suficiente. Su rostro se descompuso por completo. La última de sus armas se había convertido en polvo. Me acerqué a la mesita de centro y recogí el título de propiedad. Lo doblé con cuidado y lo sostuve en mi mano. Ya no era un arma, sino un escudo. Me giré hacia la puerta y luego me detuve y miré a mi esposo, el extraño que vivía en mi casa. Ayer, cuando tu madre me gritó que esta era la casa de su hijo y que yo solo era una visita, te di una oportunidad. Te rogué con los ojos que fueras mi esposo, que dijeras una sola palabra, pero elegiste mirar al suelo. Hice una pausa, dejando que el peso de su cobardía lo aplastara. Elegiste el silencio. Y ese silencio te ha costado todo, porque ella tenía razón en una cosa. Uno de nosotros era solo una visita, y no era yo. Cada palabra era precisa, un bisturí cortando los últimos hilos de nuestra relación. Con mi poder finalmente establecido, innegable y absoluto, mi mirada se posó en Elena. La mujer que me había humillado, que había intentado borrarme, ahora parecía pequeña e insignificante, sentada en mi sofá. Recordé su llave, el símbolo de su invasión. Y ahora, Elena, dije, y mi voz no admitía discusión, era una orden: te vas a levantar, vas a caminar hacia la puerta, y antes de salir, vas a dejar la llave de mi casa sobre la consola del vestíbulo.
No te la estoy pidiendo. Te estoy informando de lo que vas a hacer. No grité, no necesitaba hacerlo. La autoridad en mi voz era tan palpable que el aire mismo pareció vibrar con ella. Era la voz de la reina reclamando su castillo. Elena me miró con los ojos llenos de un odio impotente. Por un segundo pensé que se negaría, que haría una última escena. Pero luego miró a su hijo que seguía de pie, roto e inútil, y supo que estaba sola. Toda su fuerza se basaba en el poder que le confería su hijo, y ese poder se había evaporado. Se levantó lentamente como una anciana. Sus movimientos eran rígidos. Abrió su bolso, y el tintineo de las llaves fue un sonido metálico y triste en el silencio. Sacó la llave, idéntica a la mía, y la sostuvo por un instante. Era su cetro, el símbolo de su reinado, y ahora tenía que entregarlo. Su mano temblaba visiblemente. Era la rendición más humillante de su vida, y yo estaba allí para presenciarla. Caminó hacia la puerta sin mirarme. Mateo no se movió, un espectador petrificado en la demolición de su propia vida. Con un gesto brusco, casi violento, Elena arrojó la llave sobre la consola de madera. El golpe del metal contra la superficie fue fuerte, un sonido final y definitivo. Luego abrió la puerta y salió, cerrándola de un portazo detrás de ella. El eco del golpe resonó por toda la casa, pero no fue un sonido de violencia. Fue un sonido de purificación, como si el portazo hubiera expulsado 8 años de veneno y opresión. Me quedé sola en la sala con Mateo, el título de propiedad en una mano y mi futuro en la otra. El silencio que quedó ya no era de él, era mío, y en ese silencio, por primera vez, me sentí verdaderamente en casa. El portazo de Elena dejó un silencio que era casi sólido, una ausencia de ruido tan densa que podía sentirla presionar contra mis tímpanos. Mateo seguía de pie en medio de la sala, una estatua de sal en las ruinas de su reino imaginario. No me miraba a mí, ni al título de propiedad que yo aún sostenía. Su mirada estaba fija en la puerta por la que su madre había desaparecido, como si esperara que ella regresara, y con su sola presencia restaurara el universo a su orden anterior. Pero la puerta permaneció cerrada. El aire entre nosotros estaba desprovisto de todo, excepto de la verdad desnuda. Ya no quedaban mentiras, ni excusas, ni roles que interpretar. Solo éramos un hombre y una mujer en una casa que pertenecía a uno de los dos, y el eco de su silencio pasado ahora definía todo su futuro. No había vuelta atrás. La fractura era total, irreparable. Finalmente sus hombros se desplomaron. El pecho inflado que había intentado mostrar minutos antes se desinfló, dejándolo encorvado y pequeño. Se giró hacia mí, y por primera vez en mucho tiempo me miró directamente a los ojos. No había ira en su rostro, solo una confusión profunda y herida, la de un niño que no entiende las reglas de un juego que acaba de perder catastróficamente. «Sofía». Su voz era un hilo quebrada. «Yo te amo». Esas 3 palabras, que en otro tiempo habrían sido mi ancla, ahora flotaban en el aire como ceniza, vacías de peso y significado. El amor no era una excusa para la cobardía. El amor no era un cheque en blanco para la traición silenciosa. El amor, si alguna vez fue real, había muerto en esa misma sala el día anterior, ahogado en su silencio. «No, Mateo», respondí, y mi voz era suave, pero no por compasión, sino por agotamiento. «Tú no me amas. Amas la comodidad que yo te proporcionaba. Amas la idea de tener una esposa que financiara tu vida mientras tú jugabas a ser el hombre de la casa. Amas que yo absorbiera los abusos de tu madre para que tú no tuvieras que enfrentarla». Di un paso hacia él, cerrando la distancia, pero no para ofrecer consuelo. «El amor requiere valentía, Mateo. Requiere defender a la persona que elegiste. Y cuando llegó el momento de elegir entre tu madre y yo, tú elegiste el suelo. Elegiste una alfombra. Nuestro matrimonio no se rompió ayer. Ayer solo firmaste el certificado de defunción». La verdad era brutal, pero era la única medicina que quedaba. No había nada más que decir. Caminé hacia la cocina, un espacio que por fin sentía como mío, y tomé mi teléfono. Mientras marcaba el número de un cerrajero de emergencia, le hablé por encima del hombro. «Voy a pedirte que empaques una maleta con tus cosas esenciales. Puedes quedarte en el cuarto de huéspedes esta noche, si no tienes a dónde ir. Pero mañana por la mañana necesito que te vayas». Mi tono era práctico, el de alguien que organiza una mudanza,
no el de una esposa que echa a su marido. Te daré una semana para que vengas a recoger el resto de tus pertenencias, con previo aviso. Mañana mismo contactaré a mi abogado para iniciar los trámites de divorcio. No te preocupes, no te pediré nada. Solo quiero mi casa y mi vida de vuelta. No había espacio para la negociación. Eran los términos de mi rendición incondicional a mi propia libertad. Mientras esperaba la confirmación del cerrajero, mi mirada se posó en la consola del vestíbulo. Allí estaba, solitaria y brillante bajo la luz de la lámpara, la llave de Elena. Me acerqué y la recogí. Era fría al tacto, la sostuve en la palma de mi mano, observando sus dientes metálicos, cada uno una pequeña herida en mi memoria. Era el arma de cada invasión, el símbolo de cada humillación. Con una calma absoluta, caminé hacia el bote de basura de la cocina. Abrí la tapa y la dejé caer. El sonido que hizo al chocar contra el fondo fue insignificante. Un pequeño clink metálico, pero para mí fue atronador. Fue el sonido de una puerta cerrándose para siempre, el de una cadena rompiéndose. En menos de una hora, el cerrajero llegó y cambió todas las cerraduras. El nuevo juego de llaves se sentía pesado y real en mi mano. Eran mías, solo mías. Mateo no dijo nada más. Subió las escaleras como un autómata y media hora después bajó con una maleta de viaje. Cuando pasó a mi lado en el vestíbulo, se detuvo por un instante. «Lo siento, Sofía», murmuró sin mirarme. «Por todo». No le respondí. No porque quisiera ser cruel, sino porque su disculpa llegaba 8 años tarde y un mundo de dolor demasiado lejos. Ya no importaba. Lo vi abrir la puerta principal, la misma que yo había cruzado llorando menos de 48 horas antes, y salir a la noche. El clic de la nueva cerradura al cerrarse detrás de él fue el sonido más satisfactorio y pacífico que había escuchado en mi vida. La casa por primera vez respiró conmigo. Estaba vacía, pero no se sentía sola. Se sentía llena de posibilidades. Se sentía mía. Las semanas siguientes fueron una extraña mezcla de papeleo y purificación. Los papeles del divorcio se tramitaron sin problemas. Mateo, aconsejado seguramente por un abogado que le confirmó la inutilidad de pelear, no disputó nada. Vino un sábado por la mañana, acompañado por un amigo, y vació sus armarios en un silencio incómodo y eficiente. No hubo una última confrontación, ni lágrimas ni recriminaciones. Fue la transacción logística que pone fin a una vida compartida. Mientras tanto, yo empecé a reclamar mi espacio. Saqué los cojines que Elena había criticado y los reemplacé los que ella había impuesto. Pinté la pared de la sala de un azul profundo y audaz que siempre había querido. Cada cambio era un acto de afirmación, una pincelada de mi identidad en un lienzo que por fin me pertenecía por completo. Nunca volví a hablar con Elena. No hubo llamadas, ni mensajes, ni intentos de emboscada. Su poder sobre mí se había desvanecido en el instante en que la verdad salió a la luz, y sin ese poder, yo era simplemente una extraña para ella, una a la que ya no podía controlar. Me enteré a través de un amigo en común que Mateo se había mudado de nuevo con ella. Su relación de dependencia había cerrado el círculo volviendo a su estado original. Él era de nuevo su Mateíto y ella su reina. No sentí satisfacción al saberlo, solo una profunda y distante lástima. Habían elegido su jaula y yo había encontrado mi libertad. Nuestros caminos se habían separado de forma definitiva, cada uno hacia el destino que sus propias decisiones habían forjado. Ahora, cuando me siento en mi sala, en el silencio de la noche, ya no siento el peso de una presencia invisible juzgándome. El aire es ligero. La casa se siente como un santuario, no como un campo de batalla. A veces, mi mirada se posa en el lugar donde Mateo se quedó parado, con los ojos clavados en el suelo, y recuerdo a la mujer que fui, la que suplicaba con la mirada una defensa que nunca llegó. No la juzgo, la abrazo, porque fue su dolor el que forjó mi fuerza, su silencio el que me obligó a encontrar mi propia voz. No sé qué me depara el futuro, pero por primera vez en casi una década, siento que estoy exactamente donde debo estar. En casa, dueña de mi espacio, capitana de mi alma. Y esa, descubrí, es la única propiedad que realmente importa. Al final, la lección más grande que aprendí no fue sobre leyes de propiedad o herencias.
Fue sobre el silencio. Durante años mi silencio fue una señal de debilidad, una forma de rendición para mantener una paz que solo me costaba a mí. Pero el silencio también puede ser una fuente de poder inmenso. El silencio de mi partida, el silencio de mi teléfono ignorado, el silencio con el que presenté la verdad. Esos fueron los actos más ruidosos de mi vida. Aprendí que no necesitas gritar para ser escuchada. A veces, la acción más calmada y decidida, respaldada por una verdad innegable, es el grito más ensordecedor de todos. Es la prueba de que tu voz no se ha perdido. Simplemente estaba esperando el momento adecuado para hablar, no con palabras, sino con hechos irrefutables que no dejan lugar a dudas ni a manipulaciones. La frase «mi casa, mis reglas» se convirtió en mi mantra, pero con el tiempo entendí que iba mucho más allá de las 4 paredes de un edificio. Se trata de tu vida, de tu espacio mental, de tu paz interior. Puedes tener tu nombre en cada documento legal, pero si permites que otros dicten tus emociones, que invadan tus pensamientos y que te hagan sentir como un inquilino en tu propia piel, entonces no eres dueño de nada. El verdadero acto de posesión no fue mostrar ese título de propiedad. Fue la decisión interna de que nadie, nunca más, tendría una llave de mi bienestar emocional sin mi permiso explícito. Ser dueño de tu vida significa ser el arquitecto de tus propias fronteras, el guardián de tu propia felicidad. Y esa es una propiedad que nadie te puede arrebatar en un tribunal. Y eso me lleva a las fronteras, a los límites. Durante 8 años, viví en un territorio sin fronteras definidas, un espacio abierto donde cualquiera podía entrar y reorganizar los muebles de mi alma. La lección más dolorosa, pero también la más liberadora, fue entender que los límites no son actos de agresión, son actos de amor propio. No se trata de construir muros para mantener a la gente fuera, sino de trazar líneas claras para proteger lo que hay dentro. Cambiar las cerraduras de mi casa fue un acto simbólico, pero el verdadero cambio fue interno. Fue la instalación de una nueva cerradura en mi corazón y en mi mente, una que solo yo tengo la llave para abrir. Si no defines tu propio valor y proteges tu espacio, el mundo lo hará por ti, y rara vez lo hará a tu favor. También aprendí algo crucial sobre la complicidad pasiva. La traición de Mateo no fue un acto, fue una ausencia. Su silencio no fue neutralidad, fue un voto a favor de mi anulación. Para cualquiera que esté en una situación similar les digo esto: la persona que se queda callada mientras te atacan no es un pacificador, es un cómplice. El amor no es una excusa para la cobardía. El verdadero amor, el verdadero compañerismo, se manifiesta en la defensa, en la voluntad de pararse a tu lado y decir, hasta aquí. La inacción es una acción en sí misma, y a menudo es la más destructiva de todas, porque erosiona la confianza desde adentro, dejando un vacío donde se suponía que debía haber un pilar de apoyo. El precio de su silencio fue su hogar, pero el mío fue casi mi identidad. La fuerza, descubrí, no se ve como en las películas. No siempre es un estallido de furia o una confrontación dramática. A veces, la fuerza es la calma glacial que te invade después de que se te rompe el corazón. Es la claridad que encuentras en una habitación de hotel anónima. La determinación con la que haces una llamada telefónica que lo cambiará todo. Es la capacidad de caminar de regreso al lugar de tu dolor, no para pelear, sino para reclamar lo que es tuyo con una dignidad tranquila. La verdadera fortaleza no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Es entender que tu supervivencia y tu paz son más importantes que cualquier relación que te exija ser menos de lo que eres. Hoy, mi casa está llena de silencio, pero es un silencio diferente. Es un silencio pacífico, un lienzo en blanco sobre el cual pinto mi propia vida. No hay una victoria amarga, no hay un deseo de venganza cumplido, solo hay paz. Y en esa paz he encontrado una versión de mí misma que no sabía que existía. Una mujer que no necesita la aprobación de nadie para validar su existencia, que conoce el valor de su herencia, tanto la material como la emocional. El resultado final no fue solo recuperar una casa, fue recuperarme a mí misma. Fue un recordatorio de que a veces tienes que demoler toda una estructura para poder construir algo verdadero y sólido sobre sus cimientos,
Algo que sea auténticamente tuyo, desde la primera piedra hasta la última teja. Mi historia es un testimonio de que nunca es tarde para reclamar tu espacio y reescribir las reglas de tu propia vida. Si alguna vez te han hecho sentir como un extraño en tu propio hogar, ya sea físico o emocional, quiero que sepas que el poder de cambiar esa narrativa reside dentro de ti. Este viaje para reconstruir mi vida y mi hogar apenas comienza, y hay muchas más lecciones que estoy aprendiendo en el camino. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué fue lo que más te impactó. Juntos, podemos aprender a ser los únicos dueños de nuestro destino, asegurándonos de que nuestra voz, aunque sea en silencio, nunca más sea ignorada.